Pensó que estaba salvando a una joven de un secuestrador retorcido. Pero lo que descubrió en la oscuridad de una ciudad tranquila desentrañaría una conspiración mucho más oscura, peligrosa y profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Un símbolo, un niño desaparecido y una niña que no era lo que parecía. Ahora, todo lo que creía saber está en duda. ¿Quién es ella realmente? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Era pasada la medianoche cuando el oficial Marcos Costa entró en la conocida gasolinera de las afueras de Aracoyaba. La pequeña ciudad, alejada de la bulliciosa vida de la ciudad, solía dormir toda la noche, al igual que la gasolinera, salvo algún que otro camionero o viajero nocturno. Las brillantes luces de la estación parpadeaban en la oscuridad de la carretera, proyectando largas sombras sobre los surtidores y la tienda de conveniencia. Marcos había conducido por este tramo de carretera más veces de las que podía contar y, sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Estacionó su patrulla cerca de los surtidores y apagó el motor, tomándose un momento para estirar las piernas. El rítmico zumbido de las luces de la estación y el sonido distante de los grillos llenaron el aire, creando una calma casi espeluznante. Sus faros atravesaron la oscuridad, iluminando la noche frente a él. Pero fue el remolque al otro lado de la bomba lo que llamó su atención. A primera vista, el remolque se parecía a cualquier otro, desgastado, con pintura descascarada, un par de manchas de óxido y un diseño simple. Estaba estacionado en un ángulo extraño, no exactamente en línea con los otros vehículos, pero no estaba completamente fuera de lugar. Lo que molestó a Marcos fue el silencio que lo rodeaba. Las luces del remolque estaban apagadas y no había movimiento. Nada en absoluto. Los camioneros solían parar en esta estación durante sus largos recorridos, pero no era común ver un remolque estacionado sin motivo alguno en medio de la noche. Y no había nadie alrededor. Ni camión ni conductor. Solo el remolque, inmóvil bajo el tenue resplandor de las luces de la estación. Una ligera inquietud se apoderó de Marcos, pero la descartó. Había estado en la policía el tiempo suficiente para saber que los momentos de tranquilidad a menudo eran los que tenían más peso. Pero esto se sintió diferente. El aire estaba pesado, y algo en ese remolque hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Quitándose la sensación, decidió repostar combustible en su coche y salir lo más rápido posible. Esta noche no estaba de humor para sorpresas. Cuando salió de la patrulla, sus ojos recorrieron brevemente el resto de la estación. El encargado detrás del mostrador de la pequeña tienda lo miró brevemente antes de volver a lo que estaba haciendo. Marcos agarró la boquilla, listo para llenar el tanque, pero justo cuando lo hacía, sus ojos volvieron al remolque. Pudo ver, ahora que estaba más cerca, que los neumáticos estaban desgastados, como si hubiera estado en la carretera durante demasiado tiempo. Y, sin embargo, había algo más en ello, algo inquietante. La forma en que estaba allí, aislada de todo lo demás, le hacía sentir como si estuviera esperando a alguien. O quizás por algo. Una luz se encendió en la tienda cuando se abrió la puerta. Marcos dio un paso hacia allí y sus botas crujieron contra la grava. En el interior, la tienda estaba en silencio, y solo el zumbido sordo de las luces fluorescentes rompía el silencio. Los estantes estaban llenos de bocadillos, bebidas y artículos de viaje, todos intactos. Un único cliente, un hombre, estaba parado cerca de la parte de atrás, aparentemente sumido en sus pensamientos. Era alto, con el pelo desordenado y ropa que parecía desgastada por largos días de viaje. No notó a Marcos de inmediato, y cuando lo hizo, sus ojos parpadearon brevemente para encontrarse con los suyos. Marcos no le dio mucha importancia al principio, pero hubo algo en la reacción del hombre que llamó su atención. La forma en que el hombre desvió rápidamente la mirada, demasiado rápido, no era normal. Fue sutil, pero para alguien que había visto tanto como Marcos, era una señal clara de que algo no estaba bien.
El oficial se acercó al mostrador para comprar una botella de agua, fingiendo no notar el malestar del hombre. Pero ahora la tensión era palpable. Podía sentir los ojos del hombre mirándolo desde atrás. Su pulso se aceleró ligeramente, un reflejo de años de trabajo. Era una cosa pequeña, pero en su línea de trabajo, las cosas pequeñas a menudo significaban todo. El hombre se movió nerviosamente, golpeando con los dedos el mostrador. Marcos podía oírlo respirar un poco más rápido ahora, casi como si estuviera conteniendo la respiración. ¿Todo bien?, preguntó Marcos, su voz firme pero con un peso subyacente, como si pudiera sentir el aire a su alrededor espesándose. El hombre levantó la vista rápidamente, con el rostro tenso. Sí, solo estoy cansado, murmuró, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que nada. Marcos asintió cortésmente y se dio la vuelta, pero algo no estaba bien. El nerviosismo del hombre era demasiado obvio, y no se trataba solo de haber sido atrapado en un pequeño pueblo de noche. Había una capa oculta detrás de su inquietud. Marcos podía sentirlo. Mientras pagaba por el agua y se giraba para irse, sus ojos se dirigieron hacia el remolque. La figura en la tienda se había desvanecido en el fondo ahora, pero el remolque permanecía, una silueta oscura contra la noche. La inquietud que Marcos sintió se intensificó. Había un sentimiento carcomiéndolo, un susurro en el fondo de su mente que le decía que mirara más profundamente. Salió, el aire fresco de la noche le golpeó la cara y, por un momento, dudó. El remolque parecía llamarlo. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero aún no estaba seguro de qué era. Solo una parada de rutina, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Concéntrate, Marcos. Pero la atracción de la curiosidad fue más fuerte que sus pensamientos racionales. Miró alrededor del terreno baldío y la carretera distante que se perdía en la oscuridad. Sin pensarlo mucho, caminó hacia el tráiler. Afuera el aire parecía inmóvil, casi sofocante en su silencio. Cuando el oficial Marcos Costa se acercó al remolque, sus botas crujieron suavemente contra la grava, el sonido extrañamente fuerte en la noche tranquila. El remolque permanecía allí, inmóvil, como una reliquia abandonada, pero su presencia era todo menos pasiva. Él sintió mal, y sus instintos estaban hormigueando con la conciencia. Había visto muchas cosas en su carrera, pero algo en esta escena era diferente. Marcos vaciló justo afuera de la puerta de la tienda de conveniencia. Volvió a mirar el remolque. La puerta estaba cerrada y la ventanilla lateral estaba a oscuras. Todo en él gritaba aléjate, pero su curiosidad y sus años de experiencia lo impulsaron a seguir adelante. No era frecuente que el presentimiento de un oficial estuviera equivocado. Él confió en ello. Justo cuando estaba a punto de dar otro paso, vio al hombre de la tienda caminando hacia el remolque. Su paso era deliberado, pero había una urgencia apresurada, como si estuviera tratando de pasar desapercibido. El hombre no vio a Marcos de inmediato, pero cuando se acercaba a la puerta del remolque, miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, el rostro del hombre se congeló y algo brilló detrás de sus ojos, miedo, tal vez culpa. El breve momento de vacilación fue suficiente para que Marcos se diera cuenta. Ya no era solo paranoia o mala vibra. Algo fue apagado sobre toda esta situación. El hombre rápidamente se volvió hacia el remolque y llamó a la puerta, un golpe seco que sonó más fuerte de lo necesario. Marcos, todavía de pie en el borde del lote, entrecerró los ojos y observó de cerca. La puerta del remolque se abrió un poco y el oficial pudo ver solo una pequeña cara al otro lado. Hubo un breve intercambio, demasiado bajo para que Marcos lo oyera, pero los gestos nerviosos del hombre eran claros. Después de unos segundos, la puerta se cerró y el hombre entró. Marcos sintió una opresión en el pecho. No podía explicar por qué, pero algo en sus huesos le dijo que se acercara. No había ningún peligro inmediato, al menos no que él pudiera ver, pero su intuición era más fuerte que su deseo de precaución.
Dio unos pasos lentos hacia la caravana, cada paso resonaba en el silencio. Su mano instintivamente fue hacia la radio que llevaba en el cinturón, lista para pedir refuerzos si era necesario. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero el comportamiento del hombre era demasiado extraño para ignorarlo. Justo cuando llegó al costado del remolque, volvió a dudar, con la mano suspendida sobre la puerta. El vehículo estaba oscuro, quieto y no podía oír ningún sonido desde el interior. Su respiración se sentía más pesada ahora, el peso de la situación presionándolo. El remolque era más antiguo, de esos que se suelen utilizar para transportes de larga distancia, pero el hecho de que estuviera aparcado allí, en medio de la nada, a esa hora, con el extraño comportamiento del hombre que iba dentro, le revolvió el estómago. Marcos miró hacia la tienda de conveniencia. El hombre había desaparecido, pero el encargado seguía detrás del mostrador, sin prestar atención a lo que sucedía afuera. Parecía que nadie más había notado el extraño comportamiento. Se volvió hacia el remolque. Sus dedos agarraron el frío mango metálico de la puerta. Podía sentir las vibraciones de su pulso en las yemas de sus dedos. ¿Qué diablos podría estar pasando ahí dentro? Con un suspiro profundo, Marcos dio un golpe fuerte a la puerta, más fuerte que el hombre antes. Su voz era firme, pero no había duda de la autoridad que había en ella cuando hablaba. Policía. Abrir. Silencio. Por un momento, Marcos pensó que tal vez estaba perdiendo el tiempo. Pero entonces lo escuchó, un leve movimiento en el interior, como si alguien se apresurara a ocultar algo. La puerta se abrió lentamente, lo suficiente para revelar nuevamente el rostro del hombre. Esta vez, tenía los ojos muy abiertos y su expresión era casi de pánico. ¿Qué deseas?, preguntó el hombre, con la voz tensa. Intentaba parecer tranquilo, pero no funcionaba. Marcos pudo escuchar el temblor debajo de sus palabras. Solo estoy comprobando la situación, dijo Marcos, manteniendo su voz tranquila pero firme. Este tráiler está fuera de lugar. Estás estacionado aquí a una hora inusual, ¿qué está sucediendo? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos parpadearon nerviosamente por encima del hombro de Marcos, como si estuviera debatiendo si correr o cerrarle la puerta. Pero después de un momento tenso, respiró hondo y se inclinó ligeramente, bajando la voz. Tienes razón, es tarde, dijo, tratando de sonar casual, pero fracasando estrepitosamente. Acabo de estar viajando. Necesitaba un lugar para descansar. Marcos no se lo tragó. Sus instintos gritaban que algo andaba mal y la energía nerviosa del hombre lo confirmó. El oficial dio un paso adelante y acercó la mano a la pistolera. Voy a necesitar que salga, señor, dijo Marcos, su voz ahora más autoritaria. Estoy realizando una revisión rápida de su remolque. Los ojos del hombre se abrieron y, por un breve momento, Marcos pensó que iba a escapar. Pero en cambio, se quedó paralizado, con las manos temblando a los costados. No, no hay necesidad de eso. Todo está bien aquí. La mirada de Marcos endureció, pero su voz permaneció tranquila, aunque ahora con filo. Sal afuera, ahora. Por primera vez, la fachada del hombre se desplomó. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia un lado y luego volvió a mirar a Marcos, con las manos temblorosas. Marcos vio algo más, algo real, en sus ojos ahora. Un miedo profundo y primario. Sin previo aviso, la puerta se abrió de par en par. El hombre retrocedió rápidamente, casi tropezando al hacerlo, como si se estuviera preparando para huir. Marcos entró en el reducido espacio del remolque sin dudarlo, con la mano en el arma a su costado. Y entonces lo vio. Allí, en el rincón más alejado del remolque, acurrucada contra la pared, estaba una niña con las muñecas encadenadas y el rostro pálido y cubierto de tierra. Tenía los ojos muy abiertos por el terror y no emitió ningún sonido. A Marcos se le heló la sangre. Miró largamente a la chica, con el corazón martilleándole en el pecho. Luego cogió su radio.
Oficial caído. Necesito refuerzos de inmediato, dijo, con voz firme a pesar del shock. Tenemos una situación de secuestro aquí. La radio chirrió en el oído de Marcos mientras hacía la llamada, pero las palabras apenas se registraron en su mente. Sus ojos permanecieron fijos en la niña, su pequeño cuerpo temblando en la esquina del remolque, encadenada como un animal. La quietud del momento era asfixiante, cada respiración se sentía pesada y espesa, como si el aire se hubiera convertido en plomo. El hombre, que había estado tan ansioso por evitar la mirada de Marcos hace unos momentos, estaba congelado, con las manos todavía temblando a los costados. Su anterior bravuconería había desaparecido y fue reemplazada por algo mucho peor, pánico. Su rostro, alguna vez cubierto con un barniz de calma, ahora era una máscara de desesperación. Por favor, no hagas esto, susurró el hombre con voz ronca y temblorosa. Ella no es lo que piensas. La mirada de Marcos nunca se apartó de la niña. Pudo ver que no tenía más de 10 u 11 años, su rostro estaba surcado de suciedad y sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y cansancio. La cadena que rodeaba sus muñecas estaba demasiado apretada y se le clavaba en la piel. Parecía como si no hubiera estado afuera, y mucho menos visto la luz del sol, en días. Dio un paso lento hacia ella y su mano instintivamente buscó su arma, pero no la sacó. Tenía que mantenerse concentrado. Había una vida frente a él que necesitaba ser salvada. No te muevas, ordenó con voz aguda, luego se volvió hacia el hombre. ¿Qué le has hecho? El hombre dio un paso atrás, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Por un momento, pareció estar luchando con sus palabras, como si decidiera si mentir o decir la verdad. Ella no es mía, finalmente escupió. Ella está. Estaba tratando de ayudarla, estoy tratando de ayuda y su. Marcos arqueó una ceja. Las palabras del hombre eran incomprensibles y su tartamudeo nervioso solo alimentó las sospechas del oficial. Ayudarla, repitió Marcos con voz gélida. Dio otro paso adelante, entrecerrando los ojos mientras mantenía su atención en el hombre. ¿Cómo se ayuda a alguien encadenándolo en un remolque? El hombre se estremeció y, por un momento, Marcos pensó que podría derrumbarse en ese mismo momento. Sus ojos se dirigieron a la chica, que no había emitido ningún sonido. Ella todavía estaba acurrucada contra la pared, con los ojos fijos en el suelo y el cuerpo temblando como si fuera a desaparecer en la misma madera del remolque. Por favor, no se la lleven, suplicó el hombre con la voz quebrada. Y ella está en peligro. No lo entiendes. Solo estaba tratando de mantenerla a salvo. La desesperación en su voz era casi convincente, pero Marcos sabía que no debía caer en tal manipulación. Lo había visto todo en sus años como policía. La gente podía decir cualquier cosa para cubrir sus huellas, para evitar la responsabilidad por sus acciones. Pero la presencia de la niña, su evidente angustia, lo decía todo. Esta no era una situación en la que nadie estaba siendo ayudado. Marcos dio otro paso adelante, más cerca ahora de la chica, pero aún manteniendo sus ojos fijos en el hombre. ¿Quién es ella?, preguntó, en voz baja pero firme. ¿Cómo se llama? El hombre tartamudeó, sus ojos moviéndose entre Marcos y la chica. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero no le salieron palabras. La paciencia de Marcos se estaba agotando. ¿Quién es ella?, repitió, su tono cada vez más agudo. Finalmente, el hombre se quebró. Ella es mi sobrina, de acuerdo, soltó. Sus padres murieron en un accidente automovilístico hace unos meses. La acogí, pero, era demasiado. Ella no quiso escuchar. Ella se escapó, trató de alejarse de mí, así que tuve que mantenerla aquí para protegerla. Los ojos de Marcos nunca abandonaron a la niña mientras las palabras del hombre salían a borbotones. La historia se desmoronaba con cada frase. Podía ver las fallas en la historia inventada del hombre,
sus inconsistencias, su pánico, la forma en que trató de justificar lo imperdonable. ¿Protegerla? Repitió Marcos, la palabra con un sabor amargo en la boca. ¿La estás manteniendo encadenada en un remolque, para su protección? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esa? El hombre empezó a sacudir la cabeza violentamente. No la lastimé. Lo juro. No la lastimé. Ella simplemente era difícil. Yo, estaba tratando de hacer lo correcto. Ella seguía huyendo, y yo no podía hacer nada. No la dejé ir. Era demasiado joven. Ella no entendía. Cállate, lo interrumpió Marcos, su voz ahora áspera. No quería oír ni una palabra más. Ya había oído suficientes mentiras. Todo se estaba volviendo más claro. El hombre no tenía intención de proteger a la niña. La había encerrado como a una prisionera, tal vez por miedo a perder el control. A Marcos le disgustó la idea. Se giró hacia la chica, arrodillándose a su nivel, haciendo todo lo posible por parecer tranquilizador. Su corazón se rompió al ver cómo ella se estremecía ante su acercamiento, como si temiera que incluso el más mínimo gesto pudiera causarle daño. Está bien, dijo Marcos suavemente, manteniendo su voz suave. Estás a salvo ahora. Vamos a sacarte de aquí. La niña no respondió, pero lo miró con los ojos llenos de una mezcla de cansancio e incredulidad. Estaba claro que había pasado por algo inimaginable y, aunque las palabras de Marcos estaban destinadas a consolarla, parecía insegura de poder confiar en alguien. Mientras alcanzaba las cadenas que rodeaban sus muñecas, el hombre detrás de él comenzó a entrar en pánico. No. No puedes, ella no puede ir a ninguna parte. Se le quebró la voz mientras se lanzaba hacia adelante, pero Marcos fue más rápido. Agarró al hombre por el cuello y lo empujó hacia atrás. Quédate donde estás, advirtió Marcos, en voz baja pero llena de autoridad. Con unos pocos movimientos rápidos, Marcos desató a la niña, y ella hizo una mueca ante la liberación, como si la repentina libertad fuera casi tan dolorosa como lo habían sido las cadenas. Se frotó las muñecas y las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. Marcos no tuvo tiempo de consolarla todavía. Pidió refuerzos nuevamente, su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. Este iba a ser un caso importante y la niña necesitaba atención inmediata. La historia del hombre ya se había desmoronado y Marcos sabía que estaría detenido por mucho tiempo. Mientras la radio chisporroteaba en su oído con la promesa de refuerzos, Marcos se levantó y ayudó a la niña a ponerse de pie. Ella no se resistió, pero todavía parecía tan perdida, tan frágil. No te preocupes. Ya no estás sola, la tranquilizó Marcos, guiándola hacia la puerta. Pero antes de que pudieran llegar a la salida, la niña se detuvo de repente. Se giró, con los ojos muy abiertos fijos en el hombre que todavía estaba de pie en el remolque. Marcos siguió su mirada y vio al hombre, ahora desplomado contra la pared, con el rostro pálido y empapado de sudor. Sus ojos eran frenéticos, salvajes. No lo entiendes, ella es peligroso, siseó el hombre, su voz era una mezcla de ira y miedo. Ella no es quien crees que es. No sabes de lo que es capaz. La advertencia quedó suspendida en el aire como una maldición, pero Marcos no se inmutó. El pasado de la niña seguía siendo un misterio, pero fuera lo que fuera, no era culpa suya. Y no iba a permitir que nadie volviera a hacerle daño. En el momento en que el hombre pronunció esas palabras, un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. La niña no era solo una víctima, según el hombre, era algo más, algo peligroso. Los instintos del oficial estallaron, pero se negó a permitir que las dudas nublaran su juicio. Aún así, había una sensación molesta en el fondo de su mente. ¿Qué estaba tratando de decir el hombre? ¿Peligroso?, preguntó Marcos, manteniendo la voz firme, aunque por dentro su mente estaba acelerada. Se acercó a la chica, que ahora miraba al hombre con una expresión ilegible.
El hombre, todavía desplomado contra la pared, murmuraba para sí mismo, con las manos temblorosas. Sus ojos salvajes nunca abandonaron a la chica. No tienes idea de lo que es capaz de hacer, repitió, casi como un cántico. No sabes lo que ha hecho. Marcos sacudió la cabeza y entrecerró la mirada. Estaba claro que el hombre se estaba desmoronando, tal vez por culpa o por miedo a lo que pasaría cuando llegaran las autoridades. Sus desvaríos ya no importaban, lo que importaba era llevar a la niña a un lugar seguro. Pero cuando Marcos miró por última vez al hombre, algo en el aire cambió. Podía sentirlo, una presencia, un cambio en la atmósfera. Volvió a mirar a la chica y, en ese momento, vio algo que no había notado antes. Su expresión había cambiado. Sus ojos muy abiertos y temerosos habían desaparecido. En cambio, tenía una mirada casi cómplice. Sus labios se abrieron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar, pero no salió ninguna palabra. Una ola de inquietud invadió a Marcos. No sabía qué hacer con eso, pero lo sintió como una señal. Algo estaba sucediendo debajo de la superficie. Vamos, dijo Marcos en voz baja, dando un paso hacia ella, con voz suave. Extendió la mano. Vamos a sacarte de aquí. Estás a salvo ahora. Lo resolveremos todo. Pero la muchacha no se movió. Ella todavía estaba congelada, mirando al hombre. Marcos notó que sus ojos se dirigieron a la esquina del remolque, donde una gran bolsa de lona negra estaba en las sombras. A primera vista no tenía nada de especial, pero algo llamó su atención. La mirada de la chica se detuvo allí por un momento demasiado largo. Marcos frunció el ceño, mientras una sospecha crecía en su interior. ¿Quieres irte?, preguntó, en voz baja, pero firme. Su mano todavía estaba extendida hacia ella, pero ella no respondió. En cambio, su mirada volvió al hombre. El hombre se había quedado en silencio ahora, sus ojos moviéndose entre Marcos y la niña. Parecía estar conteniendo la respiración, esperando algo. Fue entonces cuando Marcos escuchó un ruido suave, como un leve golpeteo. Miró a su alrededor, tratando de determinar de dónde venía. Los golpes se hicieron más fuertes, casi rítmicos. Los ojos de la niña se abrieron y sus pupilas se dilataron mientras miraba la bolsa de lona en la esquina. «Aléjate de ella», gruñó de repente el hombre, con voz baja y áspera. Se puso de pie, con las manos todavía esposadas a la espalda. «Ella no es lo que piensas. Ella es». Pero Marcos no tuvo tiempo de escuchar una palabra más. Ya se estaba moviendo, sus pies lo llevaban hacia la bolsa de lona, su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó allí, ni siquiera dudó. Agarró la bolsa y la abrió de golpe, su mente ya calculando el posible contenido, drogas, armas, algo peor. Pero lo que encontró dentro le dio un vuelco en el estómago. Dentro de la bolsa de lona había papeles viejos y amarillentos que parecían registros médicos. Y debajo de ellas, una serie de fotografías, apiladas apresuradamente, con rostros de niños en diversos estados de angustia. Algunos sonreían, otros parecían confundidos y algunos estaban marcados con algo que parecía un bolígrafo rojo. A Marco se le cortó el aliento en la garganta mientras hojeaba las fotografías. Uno de los niños le resultaba familiar. Era una niña, joven, de cabello oscuro y expresión triste. Se parecía casi a la chica del tráiler, pero no podía ser ella, ¿verdad? Hizo una pausa, con los ojos pegados a la imagen. Al fondo, notó algo extraño, un símbolo inconfundible, dibujado en una pared. Era sutil, pero estaba ahí, un símbolo oscuro, casi como una advertencia. ¿Quién eres? Marcos susurró para sí mismo, pero no estaba dirigido al hombre frente a él. Estaba dirigido a la niña. Ella no se había movido de su lugar, pero sus ojos seguían fijos en la bolsa. Parecía expectante. Era como si supiera lo que encontraría. El ruido del golpeteo se hizo más fuerte.
La mano de Marcos temblaba mientras hojeaba más fotos, cada una más inquietante que la anterior. El símbolo del fondo aparecía con más frecuencia. Y entonces, en la última fotografía, se confirmó su peor temor. El símbolo estaba en la pared detrás de una niña sonriente, con el rostro iluminado de alegría. Pero la niña no solo estaba sonriendo. En la foto, ella estaba parada junto a otro niño, un niño que parecía extrañamente familiar. El corazón de Marcos se aceleró. El niño de la fotografía ya no era un misterio. Era un rostro que conocía muy bien, otro niño de su propio distrito, alguien que había desaparecido hacía apenas unos meses. El caso había sido cerrado como muerte accidental. Pero ahora Marcos no estaba tan seguro. Su mirada volvió a la chica. Ella todavía lo miraba fijamente, su rostro ilegible. ¿Estaba ella conectada con todo esto, los niños desaparecidos, las fotografías, el símbolo? ¿Por qué no me lo dijiste? Marcos le preguntó en voz baja, con la voz temblorosa. La niña lo miró por un momento y luego, casi imperceptiblemente, asintió. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de las sirenas llenó el aire. Estaban llegando refuerzos. Pero algo en la escena parecía diferente ahora. La chica conocía las fotografías, conocía los secretos escondidos en la bolsa de lona. Y mientras Marcos permanecía allí, mirándola, el peso del momento lo presionaba como una fuerza asfixiante. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. El hombre que había afirmado estar protegiéndola claramente había estado mintiendo. Pero la niña, ¿quién era ella realmente y por qué había pasado ella? A medida que el sonido de la sirena se acercaba se hizo más fuerte, Marcos supo una cosa con certeza, este caso estaba lejos de terminar. La verdad era más oscura y retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. Y la chica, la que él había pensado que era la víctima, estaba en el centro de todo. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, más cercano, pero Marcos se quedó helado, todavía sosteniendo las fotografías en la mano. Su mente se aceleró, dando vueltas con las revelaciones que se habían desarrollado en los últimos minutos. La niña, las fotografías, el símbolo, todo apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. Y, sin embargo, a pesar de todo, sentía sobre él el peso de la responsabilidad. No podía alejarse de esto. Ahora no. Miró a la chica. Tenía los ojos muy abiertos, pero su rostro aún era ilegible. Ella no se había movido, y en ese silencio, Marcos sintió la inquietante comprensión de que no la conocía en absoluto. Ella había jugado con él. Ella sabía más sobre esto de lo que él jamás sabría. ¿Quién eres?, murmuró en voz baja, su voz apenas audible. No estaba seguro de si se lo estaba preguntando a ella o a sí mismo. La mirada de la niña se posó en las fotografías que tenía en la mano. Sin decir una palabra, dio un paso hacia él, sus pies descalzos no hacían ningún sonido sobre el frío suelo metálico del remolque. El silencio era asfixiante. Mientras alcanzaba las fotos, Marcos instintivamente las apartó, pero ella le dirigió una mirada que le provocó un escalofrío en la columna. Había algo en ella, algo que él no podía identificar, que le parecía mal. Ella volvió a extender la mano y esta vez él la dejó tomar las fotografías. Los miró brevemente, sus dedos rozaron los rostros de los niños, antes de que sus ojos volvieran a los de Marcos. Había una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. No lo entiendes, dijo en voz baja, su voz tan tranquila que él casi no la escuchó por encima de las sirenas. El corazón de Marcos dio un vuelco. Había algo tan distante, tan frío en su voz, que provocó una oleada de malestar a través de él. Había oído a criminales confesar en tonos similares, indiferentes, sin preocuparse por sus propias acciones. ¿Qué es lo que no entiendo?, preguntó, con voz tensa. ¿Qué está pasando aquí? La expresión de la niña no cambió. Volvió a mirar la bolsa de lona y su mirada se detuvo un momento más de lo debido.
Marcos no podía quitarse la sensación de que ella sabía algo, algo que no le estaba contando. ¿Crees que sabes lo que está pasando? No, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. ¿Crees que él es el malo, no? El estómago de Marcos se retorció. ¿Estaba hablando del hombre que la había encerrado? ¿El que había dicho ser su protector? ¿O había más en esta historia de lo que había imaginado? La niña no esperó respuesta. Volvió su mirada a las fotografías. Sus dedos trazaron la imagen del niño, el niño desaparecido. Su rostro le devolvió la mirada, congelado en el tiempo. Ella lo miró durante varios segundos, casi con amor. Lo conozco, dijo en voz baja, casi para sí misma. Él fue el primero. A Marcos se le cortó el aliento en la garganta. ¿La primera? ¿El primero qué? Apenas podía comprender la gravedad de sus palabras. Ella no parecía asustada. Ella no fue una víctima. No de la manera que él había creído. No eres una víctima, ¿verdad?, preguntó, en voz baja, su corazón latía con fuerza mientras las piezas empezaban a encajar. La expresión de la chica se suavizó solo una fracción. ¿Un destello de algo, arrepentimiento? ¿Culpa? Apareció en su rostro, pero desapareció casi al instante. No, dijo ella. Pero no siempre fui así. Antes de que Marcos pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando al detenerse afuera rompió la tensión. El refuerzo había llegado. Podía escuchar los distintos sonidos de varios vehículos entrando al estacionamiento de la gasolinera, puertas cerrándose, voces gritando mientras los oficiales se apresuraban a asegurar el área. Pero Marcos no podía quitarle los ojos de encima a la niña. Ella todavía estaba allí de pie, su cuerpo ahora en una postura más relajada, como si ya hubiera aceptado lo que estaba por venir. Su mano descansaba ligeramente sobre la bolsa de lona y sus dedos se curvaban alrededor del borde como si fuera parte de ella. Las sirenas afuera se hicieron más fuertes y la mirada de la niña se desvió, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Sus ojos volvieron a las fotografías por un momento antes de mirar a Marcos una vez más. Nunca te creerán, dijo, con un tono distante pero seguro. No cuando se enteren. ¿Descubrir qué? Preguntó Marcos, con el pecho apretado mientras sus instintos gritaban que estaba al borde de un descubrimiento mucho más grande y peligroso. Sus labios se separaron, pero antes de que pudiera hablar, la puerta del remolque se abrió con una fuerza que lo sobresaltó a ambos. Varios agentes, con las armas en la mano, inundaron la puerta. Uno de ellos, el oficial Ríos, dio un paso adelante. «Marcos, ¿estás bien?» La voz de Ríos estaba llena de preocupación, pero sus ojos pasaron rápidamente de la chica al hombre encadenado en la esquina. Marcos no respondió de inmediato. Su mente daba vueltas, todavía tratando de darle sentido a todo. La niña, las fotografías, la críptica advertencia. «Estoy bien», dijo finalmente, con voz mesurada. «Sáquenlo de aquí». Dos agentes se acercaron al hombre, lo pusieron de pie con brusquedad y le esposaron las muñecas. Marcos no pudo evitar mirar a la niña por última vez. Ella no se había movido. Ella lo miraba directamente, con los ojos fijos en los de él, como si estuviera esperando algo. Marcos volvió a llamar Ríos, sacándolo de su aturdimiento. «Necesitamos llevarla a la estación para interrogarla. La haremos revisar y nos aseguraremos de que esté bien». Marcos asintió, pero la inquietud no lo había abandonado. La niña no había mostrado ni una sola señal de miedo, ni siquiera cuando los oficiales irrumpieron. Ella era diferente. No sabía cómo, pero podía sentirlo en la forma en que ella se comportaba. Ella no era una víctima más de un secuestrador retorcido. Ella era algo completamente distinto. Cuando los oficiales comenzaron a escoltar al hombre fuera del remolque, Marcos vaciló y miró a la niña por última vez. No tenía idea de quién era ella ni por lo que había pasado, pero lo único que sabía con certeza era que este caso no había terminado.
Cuanto más profundamente cavaba, más peligroso se volvía. La mirada de la niña se desvió de nuevo y, por un momento fugaz, pareció casi compadecerse. «Eres como ellos», susurró. A Marco se le heló la sangre al darse cuenta de la verdad en sus palabras. Ella no le tenía miedo. Ella no le tenía miedo a nadie. Y mientras los oficiales se llevaban al hombre y la niña se giraba para seguirlos, Marcos no pudo evitar la sensación de que acababa de descubrir la punta de un iceberg. Una conspiración mucho más oscura y de mayor alcance. Las puertas del remolque se cerraron de golpe detrás de ellos, y mientras los oficiales se llevaban al hombre esposado, el aire pareció cambiar. Marcos se quedó inmóvil por un momento, mirándolos alejarse. Sus pensamientos eran una mezcla de confusión y sospecha. Había llegado a esa comisaría esperando una detención sencilla, pero nada en este caso había sido sencillo desde que vio por primera vez el tráiler. La niña, la que había pensado que era una víctima indefensa, ahora era un enigma. Su comportamiento tranquilo, sus palabras crípticas y esa mirada inquietante en sus ojos no coincidían con nada que hubiera visto en un caso típico. Pero la sensación en sus entrañas siguió creciendo, tensándose con cada segundo que pasaba. Cuando los oficiales de respaldo comenzaron a asegurar la escena, Ríos se acercó a él con expresión seria. Lo había visto todo, pero ni siquiera su endurecido exterior podía enmascarar la preocupación que brillaba en sus ojos. Marcos, dijo en voz baja, ¿Estás seguro de que ella está bien? Necesitamos que la revisen. ¿Ya viste en qué condiciones se encontraba? Ha estado encerrada allí Dios sabe cuánto tiempo. Marcos respiró hondo y sacudió la cabeza. No lo sé, Ríos. Estoy empezando a pensar que no estamos lidiando con lo que pensábamos que éramos. Ríos frunció el ceño, siguiendo su mirada mientras miraba hacia el remolque. ¿Qué quieres decir? Hay algo en ella. Marcos se calló, su voz arrastrándose en el creciente silencio. La forma en que actuó, la forma en que me miró. Era como si supiera más de lo que dejaba entrever. Ríos levantó una ceja. ¿Estás diciendo que ella está involucrada en esto? No lo sé, murmuró Marcos. Pero no confío en ella. Algo no encaja bien. ¿Y qué diablos fue eso de las fotografías y el símbolo? Ríos miró a la niña, que estaba siendo escoltada por otro oficial hacia la patrulla. Tenía los brazos cruzados y la mirada distante, como si estuviera a kilómetros de todo lo que sucedía a su alrededor. Su expresión era tranquila, pero sus ojos eran todo lo contrario. Estaban demasiado conscientes, demasiado tranquilos ante todo lo que había sucedido. Marcos se pasó una mano por el cabello con frustración. Podía sentir el peso de la situación pesando sobre él. Había pensado que arrestando al hombre habría resuelto el caso. Pero ahora, se dio cuenta, todo apenas había comenzado. Quiero saber quién es ella realmente, dijo Marcos, con voz firme a pesar de la agitación en su pecho. Y lo voy a descubrir. Ríos asintió, todavía escéptico. ¿Crees que está relacionada con los niños desaparecidos? No sé. Pero esas fotografías. Ese símbolo. El niño de la foto, Marcos se detuvo, sus pensamientos volvieron a esa inquietante imagen del niño desaparecido, el que había reconocido. La revisaré, ofreció Ríos. Pero ya sabes cómo va. Tendremos que esperar hasta que podamos llevarla a la estación y comenzar a interrogarla. Marcos asintió, pero su mente ya estaba acelerada. No podía esperar. Necesitaba respuestas ahora. Necesitaba entender por qué la chica estaba tan tranquila. ¿Por qué no había tenido miedo? ¿Por qué no había intentado escapar cuando llegaron los agentes? Volvió su atención a la chica, que ahora estaba sentada en la parte trasera de la patrulla, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Ella no estaba llorando, no estaba pidiendo ayuda, no se parecía en nada a la niña asustada y traumatizada que esperaba encontrar. Oye, llamó a uno de los oficiales que estaba cerca del auto. Dale una manta o algo así.
Asegúrate de que esté cómoda. El oficial asintió y entró al auto para recuperar una manta. Marcos observó a la niña con atención, entrecerrando los ojos mientras intentaba encontrarle sentido. Ella lo miró una vez, y esta vez, sus miradas se cruzaron durante un largo e inquietante momento. Sus ojos eran casi desconcertantes, tranquilos, ilegibles, como si estuviera mirándolo, estudiándolo. ¿Por qué no dices nada? Marcos murmuró para sí mismo, lo suficientemente alto como para que Ríos lo escuchara. Ella ha pasado por mucho, Marcos. Tal vez simplemente esté en shock, dijo Ríos en voz baja, tratando de tranquilizarlo. Pero Marcos no estaba convencido. Había algo más profundo en juego aquí, algo que no cuadraba. Cuando los oficiales comenzaron a prepararse para transportar a la niña a la estación, Marcos tomó una decisión. Tenía que descubrir más y tenía que hacerlo ahora. No podía permitirse el lujo de esperar a que el procedimiento estándar siguiera su curso. El silencio de la niña, su extraño comportamiento y el espeluznante simbolismo vinculado al caso, todo apuntaba a una conspiración que era más grande de lo que podría haber imaginado. Voy a seguir al hombre, dijo Marcos, repentinamente decidido. Necesito hablar con él. Él es la clave de todo esto. Ríos lo miró, con preocupación brillando en sus ojos. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Todavía no sabemos a qué nos enfrentamos. El tipo es claramente peligroso. Lo sé, dijo Marcos, con la mandíbula apretada. Pero si esperamos demasiado, podríamos perder la oportunidad de comprender el panorama completo. Tengo la sensación de que está más involucrado en esto de lo que deja entrever. Dicho esto, se dio vuelta y se alejó, dirigiéndose hacia su patrulla. Ríos vaciló por un momento, luego lo siguió, un socio reacio en la investigación. El viaje hasta el centro de detención fue breve, pero todo el tiempo la mente de Marcos estaba llena de preguntas. El hombre que habían arrestado estaba siendo procesado en el centro de detención local, pero algo en sus entrañas le dijo que había algo más en este caso que simplemente una sustracción retorcida. La chica, la forma en que había hablado, la forma en que había conocido cosas, había algo en ella que seguía molestándolo. Marcos, tenemos que tener cuidado, dijo Ríos, rompiendo el silencio mientras conducían. El tipo que buscas ya es peligroso. No sabes en qué podría estar involucrado. Y si tienes razón acerca de la chica, podrías estar metiéndote en algo muy por encima de tu cabeza. Marcos la miró con expresión dura. No podemos darnos el lujo de ignorar esto. Ahora no. Algo está mal y necesito saber la verdad. Cuando llegaron a las instalaciones, fueron recibidos por el director de la prisión, un hombre brusco llamado Wally. Los condujo por un pasillo frío, pasando por hileras de celdas cerradas. El hombre que habían arrestado antes estaba sentado solo en una celda, con las manos esposadas a los barrotes. Levantó la vista cuando entraron, con el rostro demacrado y pálido por la terrible experiencia. El miedo seguía ahí, pero ahora mezclado con algo más, desafío. Has cometido un error, dijo con voz ronca. No sabes lo que es ella. Marcos lo ignoró y se acercó a los barrotes. Sé que estás mintiendo. Y voy a descubrir qué estabas haciendo realmente con esa chica. Los ojos del hombre se abrieron y sus labios temblaron. No lo entiendes, susurró, casi suplicando. Ella es peligroso. Ella no es lo que crees que es. Marcos lo miró fijamente, inquebrantable. Voy a llegar al fondo de esto. Y cuando lo haga, serás tú quien esté en problemas. Las palabras flotaban en el aire como un peso de plomo. Marcos se quedó congelado en la sala de interrogatorios, su mente acelerada mientras las palabras del oficial resonaban en sus oídos. El hombre, el que arrestamos, está muerto. Por un breve momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón dio un vuelco y una fría descarga de adrenalina corrió por sus venas. ¿Muerto? ¿Cómo podría estar muerto? Se volvió hacia el oficial con expresión dura. ¿Qué pasó?
El oficial parecía incómodo y miró a la chica en la esquina de la habitación antes de responder. Él fue encontrado en su celda. No sabemos cómo, pero ya no está. No hay signos de entrada forzada, no hay heridas visibles. Simplemente, muerto. El estómago de Marcos se apretó. El hombre había sido arrestado, procesado y encerrado hace solo unas horas. No debería haber habido manera de que él saliera, no debería haber ninguna razón para que terminara así. La única conclusión que Marcos pudo sacar fue una que lo heló hasta la médula. Alguien, o algo, estaba moviendo los hilos detrás de escena. Llévame con él, dijo Marcos, con voz firme pero temblorosa. El oficial asintió y abrió el camino, mientras Ríos se quedó en la sala de interrogatorios, con los ojos fijos en la niña. Mientras Marcos caminaba por el pasillo estéril y brillantemente iluminado de la estación, sus pensamientos eran un torbellino de confusión y temor. Las palabras de la niña se repetían en su mente: no soy la víctima. Soy quien controla. Cuando llegaron al área de detención, el alcaide los recibió en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Lo encontramos hace menos de una hora, dijo con la voz tensa. Estaba sentado en el catre, simplemente, sin vida. No hay signos de lucha. No hay señales de nada. Simplemente, muerto. Marcos respiró hondo y asintió. Necesitaba verlo por sí mismo. Dentro de la pequeña celda con poca luz, el hombre estaba desplomado en una silla, con la cabeza gacha. A primera vista, parecía como si estuviera durmiendo, pero no había forma de confundir la quietud antinatural en su postura. Sin aliento. Ningún movimiento. Simplemente frío. Marcos se acercó y estudió el cuerpo. No había heridas visibles, ni hematomas, ni sangre. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Pero hubo una cosa que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcos. En la pared, justo encima del catre, había un símbolo. El mismo símbolo que había aparecido en las fotografías de los niños desaparecidos. El mismo símbolo que había sido grabado en la pared de esa habitación oculta donde habían mantenido a la niña. Estaba dibujado en un rojo intenso, como pintado con sangre. Y debajo había una sola palabra, grabada en la pared con frenética desesperación. Demasiado tarde. Marcos sintió que una oleada de náuseas lo invadía. Su cabeza daba vueltas cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. El símbolo, las fotografías, las palabras crípticas, la niña no era solo una víctima de una retorcida red de secuestro. Ella era parte de algo mucho más oscuro. ¿Un culto? ¿Una organización? Fuera lo que fuese, ahora estaba claro que tenían en sus manos cada rincón de este caso. Y eran mucho más poderosos de lo que jamás hubiera imaginado. Necesitamos sacarla de aquí, murmuró Marcos en voz baja. Se volvió hacia el alcaide. Llame para pedir refuerzos. Consiga un equipo en su lugar. Necesitamos traerla. Cuando regresaron a la sala de entrevistas, Ríos estaba parada con los brazos cruzados, observando a la niña de cerca. No se había movido desde que Marcos se fue, sus ojos todavía estaban vacíos, distantes, como si estuviera en algún lugar muy lejano. Ella no ha dicho una palabra desde que te fuiste, dijo Ríos, con la voz tensa por la frustración. Ella solo está, mirando a la pared. No sé qué hacer con esto, Marcos. Hay algo en ella. Marcos asintió con la mirada fija en la chica. Algo estaba mal. Más de lo que se había dado cuenta. Cuando se acercó a ella, la chica finalmente habló, su voz suave, casi irreconocible. Pronto vendrán por mí, dijo, con palabras lentas y deliberadas. No puedes detenerlos. No puedes detener lo que viene. El corazón de Marcos dio un vuelco. ¿Qué viene? Había escuchado esa frase antes, pero esta vez le pareció más urgente, más peligrosa. La chica lentamente lo miró, con los ojos todavía vacíos, pero ahora había una nueva profundidad en ellos.
Ella ya no estaba simplemente mirándolo. Ella era vidente a él. Y la forma en que lo miró, era como si supiera exactamente lo que iba a pasar a continuación. No sabes con quién estás tratando, dijo, su voz cada vez más segura. El hombre que arrestaste no era el que estaba detrás de esto. Él era solo una herramienta. Me han estado observando durante mucho tiempo. Mirándonos a todos. Crees que tienes el control, pero no es así. Llegas demasiado tarde. Marco sintió que se le helaba la sangre. Demasiado tarde. Las mismas palabras que habían sido escritas en la pared de la celda de detención. La niña no era solo un peón. Ella ni siquiera fue una víctima. Ella había sido parte de esto todo el tiempo. ¿Pero cuál fue su papel? ¿Para qué la estaban entrenando? ¿Quiénes son? Marcos volvió a preguntar, su voz aguda por la urgencia. La chica no respondió de inmediato. Ella pareció pensar por un momento, sus ojos se dirigieron a la puerta y luego de nuevo a él. Están por todas partes, dijo finalmente, su voz apenas era más que un susurro. Y han estado esperando este momento. No soy el último. Soy el comienzo. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. La mente de Marcos dio vueltas. Este no fue solo un caso de niños desaparecidos. No se trataba solo de un secuestro. Esto era algo mucho más grande, algo que llegaba mucho más allá de este pequeño pueblo, más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Y la niña, ella estaba en el centro de todo. Él se quedó allí, mirándola, mientras el peso de sus palabras se apoderaba de él. Había pensado que se trataba de una misión de rescate. Había pensado que estaba salvando a un niño de un captor retorcido. Pero en realidad, ella no era solo la víctima, era la clave. Y fuera lo que fuese de lo que ella hubiera formado parte, era mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Marco se volvió hacia Ríos con expresión sombría. Necesitamos ponerla bajo custodia protectora. Necesitamos descubrir quién ellos son. Antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía la verdad, puede que ya sea demasiado tarde. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video. La celda se sentía más fría de lo que debería, incluso con las luces fluorescentes del techo zumbando débilmente. Marcos estaba a solo unos metros de distancia del hombre con grilletes, su postura rígida, como si el peso de la situación lo presionara por todos lados. La mirada temerosa del hombre se fijó en la suya y, por primera vez, Marcos sintió un cambio en el aire, una tensión palpable que se estableció como una niebla entre ellos. Tienes que contarme todo, exigió Marcos, en voz baja pero firme. Sé que no eres el único involucrado en esto. Tienes respuestas y yo las obtendré de ti. Los labios del hombre temblaron y apartó la mirada, sus ojos se dirigieron a la esquina de la pequeña celda, como si buscara una vía de escape. Pero ahora no había escapatoria. Su destino ya estaba sellado cuando encontraron a la chica en ese remolque. No lo entiendes, susurró de nuevo el hombre, con voz desesperada. Ella no es una víctima. Ella es parte de algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. El estómago de Marco se revolvió. La chica, eso ya lo había sospechado. Ella no era solo una niña indefensa atrapada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ella era más. Lo había visto en sus ojos, en la forma en que ella lo había mirado, en la forma en que había conocido cosas. ¿Qué quieres decir?, presionó Marcos, entrecerrando los ojos. ¿En qué está involucrada? El hombre se estremeció y le temblaron las manos mientras se agarraba a los barrotes. Nunca conseguirás que ella hable. Ella ha sido condicionada. Ella ha sido criada para esto, para a ellos, ¿crees que soy yo quien mueve los hilos? No.
Solo soy un peón. Ella es de quien deberías preocuparte. La mente de Marcos se aceleró. La chica, acondicionado. Criado para algo, alguien. Las piezas estaban empezando a encajar, pero no tenía suficiente información para darle sentido a todo. Se acercó a los barrotes y su tono se volvió más insistente. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién está detrás de esto? El hombre retrocedió, su cuerpo se encogió hacia atrás como si la pregunta misma lo asustara más que las esposas. Llegas demasiado tarde, dijo suavemente, sacudiendo la cabeza. Crees que puedes salvarla, pero ya es demasiado tarde. La han estado entrenando durante años. Ella es una de ellos ahora. A Marco se le heló la sangre, ¿entrenándola? Ya había visto esto antes, sectas, organizaciones clandestinas, personas a las que les habían lavado el cerebro para que siguieran una causa. Pero esto se sentía diferente. Tenía la horrible sensación de que lo que estaba pasando aquí no era solo un caso de secuestro. Era mucho más oscuro, mucho más retorcido. Se quedó allí por un momento, el silencio entre ellos pesado, mientras sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta en su mente. Pero entonces la puerta del área de espera se abrió detrás de él y la oficial Ríos entró con expresión seria. La tenemos de regreso en la estación, dijo Ríos, con la voz tensa por la preocupación. El médico le ha dado el alta, pero todavía no dice nada. Ella es, bueno, tienes que verlo por ti mismo. Ella no es como otros niños con los que hemos tratado. El corazón de Marcos se aceleró. No necesitaba oír nada más. La urgencia en la voz de Ríos le dijo que tenían que actuar rápidamente. ¿Está todavía en la sala de entrevistas? Preguntó Marcos, su mente ya cambiando al modo de investigación. Ríos asintió. Sí. Hemos estado tratando de sacarle algo, pero ella solo está mirando a las paredes. Es como si ella estuviera en otro lugar. Y cuando habla, es como si estuviera recitando líneas. No sé si está diciendo la verdad o si es algo que le han dicho que diga. Marcos intercambió una breve mirada de complicidad con Ríos antes de volverse hacia el hombre de la celda. Me ocuparé de usted más tarde. No vayas a ningún lado. El hombre dejó escapar una risa baja y amarga, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y resignación. ¿Crees que vas a obtener respuestas? Ya es demasiado tarde. Ella es una de ellos ahora. Lo verás muy pronto. Marcos no respondió. Sabía que el hombre no iba a decir nada más útil y no tenía tiempo que perder. La sala de interrogatorios de la comisaría estaba poco iluminada y solo una luz del techo proyectaba largas sombras en las paredes. La niña estaba sentada en una de las sillas, con las manos cruzadas sobre el regazo y una postura anormalmente quieta. Su mirada estaba fija en la pared frente a ella, su rostro inexpresivo. Marcos dudó por un momento antes de entrar, Ríos lo siguió de cerca. La puerta se cerró detrás de ellos y, por un momento, la habitación se sintió aún más sofocante que antes. Hola, dijo Marcos, manteniendo la voz tranquila, tratando de establecer una conexión. Necesitamos hablar. Sé que tienes miedo, pero estamos tratando de ayudarte. La niña no respondió. Sus ojos ni siquiera se dirigieron hacia él. Marcos se apoyó en la mesa y su mirada recorrió su rostro. Había algo profundamente inquietante en la forma en que estaba sentada allí, tan quieta, tan distante. No era la forma en que reaccionaría un niño normal después de pasar por algo traumático. No había señales de miedo ni desesperación. Solo silencio. Se aclaró la garganta y se sentó frente a ella, manteniendo una postura tranquila pero asertiva. Sé que has pasado por mucho. Ya no tienes que tener miedo. Estamos aquí para ayudarle. Ella no habló. Pero sus ojos, esos ojos, se dirigieron lentamente hacia él. Ella encontró su mirada por primera vez y, por un momento, Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su expresión, algo vacío, eso hizo que se le helara la sangre.
No tengo miedo, dijo la niña de repente, su voz suave pero inquietantemente tranquila. No soy como ellos. El corazón de Marcos dio un vuelco. ¿De quién estás hablando? Los labios de la niña se curvaron en una leve sonrisa, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los que creen que me controlan. No lo hacen. Ya no. Marcos sintió que se le daba un vuelco el estómago. No había miedo en su voz, ni señal de un niño desesperado por ser rescatado. Era como si ella sabía exactamente lo que estaba pasando, y ella estaba más allá de eso. Más allá de todo. No lo entiendes, continuó, su voz ahora casi cantarina, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. No soy la víctima. Yo soy quien controla. Marcos se enderezó, su mente dando vueltas. Este no era un niño asustado. Esta no era una chica que necesitara ser salvada. Esto era algo completamente distinto. ¿De qué estás hablando? Preguntó Marcos, con la voz tensa por la tensión. ¿En qué estás realmente involucrado? La muchacha lo miró con mirada penetrante, casi calculadora. Me han entrenado para esto, susurró. Soy parte de algo mucho más grande de lo que jamás entenderás. Marcos se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién te entrenó? La chica inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar sus ojos de los de él. Te dije, ellos. ¿Quiénes son? Exigió Marcos, ahora desesperado por respuestas. Pero la niña no respondió. Ella simplemente volvió a sonreír, una sonrisa escalofriante que pareció enviar una oleada de inquietud a través de la habitación. La verdad está ahí afuera, dijo crípticamente. Pero es demasiado tarde para ti. Lo verás muy pronto. Antes de que Marcos pudiera seguir presionando, la puerta de la habitación se abrió de repente y uno de los oficiales entró, con el rostro pálido. Marcos, tienes que ver esto. Ahora. El pulso de Marcos se aceleró cuando se puso de pie. ¿Qué es? El oficial vaciló antes de responder, en voz baja. El hombre, el que arrestamos, está muerto.